Bienvenidos a ningún lugar. Todos teníamos un sueño cuando éramos niños. La percepción de la realidad y la importancia de las cosas era muy variada en ese entonces. Todo esto según hayan sido las posibilidades de tu familia. Sin embargo, principalmente se trataban de esos sueños a corto plazo. Y si tuviste la posibilidad de ver la televisión, probablemente algunos de estos sueños hayan derivado en una de las tantas fantasías que pudieron verse ahí. Pero la mayor parte de la formación del ser de cada uno se basa en las costumbres, tradiciones y múltiples otras variables correspondientes a las épocas y los lugares donde cada uno creció. No es sorpresa que en lugares como Latinoamérica, actividades como los Boy Scouts realmente no sean nada sobresaliente para la mayor parte de la población. Pero en otros lugares, como nuestros amables vecinos del norte, este tipo de actividades se realizan desde 1910. Los Boy Scouts de América son una organización que sigue vigente hasta nuestros días y que tuvieron un episodio bastante particular durante los años 90. Todo esto relacionado a un joven muy entusiasta de la química, llamado David Charles Hahn, quien construyó un verdadero reactor nuclear en el patio de su casa durante los años 90. David fue un joven estadounidense nacido en Michigan. Siempre había estado apasionado por las ciencias, especialmente la química, empezando a realizar sus propios experimentos desde los 6 años. Al ser hijo de padres divorciados, tuvo una infancia complicada, pasando gran parte de su tiempo solo, lo que de cierta forma le ayudó a sus experimentos. A los 10 años, su abuelo le regaló un libro de experimentos de química. Y no fue cualquier libro. Con este empezó a experimentar todavía más en distintas categorías que eran de su interés en ese entonces, como el bronceado y los fuegos artificiales, que eventualmente lo llevaron a tener un pequeño accidente en el sótano de la casa de su mamá. Ahora, ¿por qué se le conoce como el Boy Scout radiactivo? Bien. Durante un largo periodo de tiempo, David fue parte de los Boy Scouts y, motivado por su padre, tenía la meta de ascender a un Eagle Scout, para lo cual requería de un cierto número de medallas, tanto obligatorias como opcionales. Y habiendo tantas opciones de las cuales elegir, David escogió obtener su medalla al mérito en la energía nuclear, construyendo un modelo a escala de un reactor nuclear y escribiendo un par de artículos sobre el tema. Con esto en mente, el siguiente paso para David era relativamente obvio. Entonces, David se puso a investigar en serio. ¿Cómo es que iba a construir un verdadero reactor nuclear en el patio de la casa de su madre? Al ser un adolescente de 14 años, no tenía muchas opciones al momento, así que improvisó. Primero se hizo pasar por un profesor de universidad, pidiendo ayuda a físicos y a químicos para que lo pudieran asesorar en la construcción de su reactor nuclear. Además, se encargó de adquirir los diversos materiales necesarios para el reactor, lo cual fue bastante complejo y tardó bastante en lograr, consiguiendo alrededor de 200 detectores de incendios, los cuales desarmó para obtener un material conocido como americio, un compuesto esencial para su reactor en casa. Gastó una buena cantidad de dinero en baterías de litio, que también eran necesarias, además de linternas de campo, que contenían pequeñas cantidades de material radiactivo. Y por último, también contactó a diversas organizaciones gubernamentales que por alguna razón le dieron pequeñas cantidades de materiales radiactivos que él solicitó. Después de varias complicaciones que surgieron a lo largo del armado del reactor, David por fin logró hacer que su reactor funcionara,
Finalmente empezó a detectar la radiación que tanto buscaba, esto utilizando su contador Geiger, que también hizo el mismo. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que tal vez no fue tan buena idea como él creía, ya que la radiación que el reactor estaba generando se podía detectar primero desde su cuarto, cerca del patio, y poco a poco se detectó hasta 5 casas de distancia del patio de su mamá, por lo que decidió desmantelarlo para no poner a nadie más en riesgo, ya que su única protección era un traje de aluminio que también hizo él. El 31 de agosto de 1994, ya desmantelado el reactor, David tomó todo y lo subió a su auto con la intención de enterrar todo lo más lejos posible. Sin embargo, durante este proceso, varios de sus vecinos lo vieron y pensaron que esas grandes bolsas negras que estaba subiendo a su auto contenían cosas robadas, por lo que alertaron a la policía, la cual rápidamente interceptó a David y lo puso bajo arresto, ya que durante su detención él les mencionó que no debían abrir la cajuela, ya que contenía materiales radioactivos. Los policías pensaron en una bomba nuclear, por lo que su detención estuvo bien justificada. Ni la madre, ni el padre, ni la asociación de Boy Scouts, ni sus maestros habían tomado en serio a David cuando él les mencionó que iba a ser un reactor nuclear, por lo que fue una gran sorpresa, sobre todo para su madre, que varios agentes de la Comisión de Regulación Nuclear llegaran a su casa a limpiar todo el material radioactivo, tardando alrededor de 2 meses en el proceso. Para buena suerte de David, no hubo cargos en su contra, ya que no había una institución o algún tipo de regulación a este hecho sin precedentes. Tiempo después, David se unió a la Marina en Estados Unidos, con el objetivo de poder llegar a trabajar con los reactores nucleares. Sin embargo, a las autoridades correspondientes se les informó de sus actividades anteriores, y desafortunadamente no se le permitió acercarse ni realizar ninguna actividad con estos, pasando 7 años con esta esperanza y sin obtener éxito alguno. Algunos años después, en el 2016, lamentablemente David falleció, no a causa de los experimentos nucleares, más bien debido a una intoxicación por el exceso de alcohol. Su complicada infancia y la poca atención que recibía por parte de sus padres probablemente tuvieron bastante que ver en su temprano y desafortunado fallecimiento. David fue un joven que tuvo una meta bien en claro. Hizo lo que tuvo que hacer para cumplir con sus metas. Incluso llegó a alcanzar ese rango de Eagle Scout que su padre había querido. Y desafortunadamente nunca tuvo la oportunidad de realizar los estudios adecuados que tal vez pudieron desarrollar y potenciar sus habilidades en cuanto a la energía nuclear. Aún teniendo todos los materiales y ayuda de varias fuentes, no creas que construir un reactor es tan fácil como aparenta ser en esta historia. Ahora, hablando un poco fuera de guión, esta historia es bastante increíble. La escuché hace un par de años y es realmente sorprendente cómo es que alguien tan joven logró hacer un reactor nuclear funcional sin materiales, experiencia, recursos y prácticamente desde cero, utilizando únicamente su ingenio y sus habilidades para convencer a la gente, además de mucha, pero mucha perseverancia. Existen varios otros detalles de esta historia, pero el desenlace sigue siendo el mismo. El mensaje que nos deja David es que si en serio te lo propones, prácticamente puedes lograr cualquier cosa. Y para los padres, por favor, pónganle más atención a sus hijos. Pero bueno, mientras consiguen los materiales necesarios para su reactor en casa, aún me pueden encontrar aquí, en el corazón de ningún lugar, para más historias así. Les ha hablado Atmos. Denle like, compartan y todas esas cosas. Comenten cuando han logrado hacer su reactor. Saludos y hasta la próxima.